Buen día, hoy mis compañeros y yo les vamos a exponer acerca de la psicología contemporánea para la materia de Historia de la Psicología de la Universidad Yacambú. Bien, ¿qué es la psicología contemporánea? Es aquella que se desarrolla en el contexto actual, es decir, en el siglo XXI, pero que también se basa en el conocimiento que ha sido acumulado por la psicología a lo largo de su historia y que se ha incorporado nuevos hallazgos y perspectivas que surgen de la investigación y la práctica profesional. Se enfoca en lo que es una mayor comprensión de la conducta humana, el estudio de la cognición, el lenguaje, el desarrollo humano y la motivación. Entre sus características más resaltantes podemos mencionar que es una ciencia multidisciplinar e interdisciplinar, es decir, que se nutre de los aportes de otras disciplinas científicas y también colabora con otras ciencias. Es una ciencia empírica y basada en la evidencia, ya que utiliza el método científico y evalúa la eficacia de sus intervenciones mediante el análisis de los resultados. También es una ciencia aplicada y comprometida, es decir, que no solo busca generar conocimiento teórico, sino también aplicar ese conocimiento para resolver problemas prácticos. Y por último, es una ciencia plural y diversa. Esto quiere decir que no se limita a una sola perspectiva o paradigma, sino que reconoce la existencia de múltiples enfoques que pueden complementarse entre sí. A continuación vamos a mencionar algunos de los enfoques más resaltantes. Entre ellos tenemos al enfoque humanista, que tiene como objeto de estudio el ser humano desde la experiencia subjetiva, es decir, que se interesa en el hacer del sujeto, en la manera como experimenta, reacciona y siente ante el mundo que lo rodea. Utiliza métodos cualitativos de estudio y usa como método de terapia un enfoque no patológico del individuo. Entre sus representantes tenemos a Abraham Maslow, que fue un norteamericano que propuso en 1943 la teoría psicológica llamada hoy en día jerarquía de necesidades de Maslow. Esto lo ilustró a través de su conocida pirámide de necesidades, que tiene una forma de pirámide porque las necesidades más básicas se constituyen en la base y luego va a ir escalando hacia una cúspide que es la autorrealización del hombre. También tenemos a Carl Rogers, que fue el creador de la terapia centrada en el cliente entre los años 40 y 50. Esta terapia consiste en permitir que el paciente, que él denominaba cliente, dirija su propia terapia a través de tres fases principales que son la catarsis, el insight y la acción. Y por último tenemos a Fritz Perls, que fue el fundador de la terapia Gestalt. Esta terapia sustenta las siguientes ideas: el aquí y el ahora, que es el momento presente como la única forma de tomar contacto directo con nuestra realidad interna. También la toma de conciencia como el principal medio que conduce al cambio y la toma de responsabilidad, que es asumir las consecuencias y aceptar los errores. También enfatiza en la importancia de sustituir el por qué por el para qué. Otro enfoque es el enfoque sistémico, que va a mirar al ser humano como parte de un conjunto, de un sistema, sea familiar, social, de trabajo, etcétera, siendo como objeto de estudio del enfoque en sí el sistema humano, considerado como lo que es un sistema abierto. Y así también va a estudiar todos los elementos que constituyen a este sistema, así como también sus características, que son la homeostasis y la morfogénesis, que son elementos de suma importancia en la terapia sistémica. Entre sus representantes podemos resaltar a Paul Watzlawick, que representó lo que es el modelo de Palo Alto, que se centra en la comunicación y las interacciones dentro de un sistema. Acá el terapeuta se va a centrar en cambiar las interacciones y patrones de comunicación que mantienen los problemas. En lugar de tratar de cambiar a un miembro de la familia, el terapeuta podría trabajar para cambiar las formas en las que la familia se comunica e interactúa. Luego tenemos lo que es el modelo estructural, representado por Salvador Minucci. Trabaja en modificar la estructura familiar, ya que los problemas emocionales y conductuales a menudo surgen cuando la estructura de la familia se vuelve disfuncional o rígida. Y por último tenemos lo que es la Escuela de Milán, que fue representada por la psicóloga italiana Mara Selvini Palazzoli. Este consiste en entender qué pasa en la familia y menos en las intervenciones particulares. Los tres puntos de referencia del enfoque de Milán que permanecen inalterados son hipotetizar, la circularidad y la curiosidad.
Por último, tenemos lo que es el enfoque cognitivo, que se centra en el estudio de los procesos mentales internos, es decir, en los fenómenos neurológicos tales como la percepción, el pensamiento, la memoria, la atención, el lenguaje, la resolución de problemas y el aprendizaje. El objeto principal del enfoque cognitivo es comprender cómo las personas procesan y utilizan la información para tomar decisiones y también para actuar, y se centra en cómo las cogniciones o los pensamientos influyen tanto en las emociones como en el comportamiento humano. Entre sus representantes tenemos a Jerome Brunner, que fue el que revolucionó la comprensión del aprendizaje y el desarrollo cognitivo infantil con su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Él postuló que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo en el que el individuo construye nuevos conceptos o ideas basándose en su conocimiento actual y en sus experiencias pasadas. También tenemos a David Ausubel, que su posición fue un poco diferente a los demás autores cognitivos, ya que él decía que en el sentido de que sostiene que el mejor método de enseñanza lo constituye la instrucción verbal significativa. Esto quiere decir que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos conocimientos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Y por último tenemos lo que es la escuela americana, que se centra en estudiar la cognición desde el punto de vista neurológico, en el que el énfasis es descubrir los procesos fisiológicos básicos en la estructuración y transmisión de la información neuronal, desde el punto de vista lógico formal. Muchísimas gracias. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Mi nombre es Yanira Yaimato y les voy a estar hablando sobre la psicología cognitiva. Está enfocada en estudiar los procesos mentales que están implicados en la adquisición del conocimiento. Y es así como estudia los procesos de percepción, atención, memoria, pensamiento, lenguaje y finalmente la toma de decisiones. Se estudia a profundidad el procesamiento de la información, cómo nosotros o nuestra mente cuestiona la información para así llevar a una idea que resuelva un conflicto, es decir, haya una resolución de un problema y finalmente adquirir este conocimiento que perdure en el tiempo y se vea ejemplificado en forma de un hábito o de una acción. La psicología cognitiva fue fundada por Neisser, Brunner, Miller. Nosotros elegimos principalmente a Brunner y acá tres de sus frases más significativas ejemplifican la meta más importante de la psicología cognitiva. Y las frases son: la primera, la creatividad es el acto de convertir lo común en algo especial. La enseñanza no es cuestión de imponer conocimiento, sino de ayudar a los estudiantes a descubrirlo por sí mismos. Y la tercera, el verdadero aprendizaje se produce cuando se lucha por resolver un problema que es importante. Entre sus teorías y modelos significativos decidimos hablar de dos particularmente. El primero es el paradigma del procesamiento de información. Compara a la mente humana con una computadora y habla de cómo nuestra mente atraviesa o funciona con procesos similares. Ambos sistemas perciben, tienen atención, una memoria y finalmente toman decisiones. La segunda es la teoría del procesamiento dual, que habla de dos sistemas. Un primer sistema que es un sistema rápido y automático y un segundo sistema que es más lento y deliberado. Con respecto a los métodos de investigación, se utilizan métodos de laboratorio, estudios de caso, neuroimagen, entrevistas y encuestas, y también se utilizan modelos computacionales que ejemplifican estos procesos cognitivos que suceden dentro de nuestra mente. Con respecto a las aplicaciones, es importante hablar de la terapia cognitivo-conductual, cuyo principal objetivo es generar cambios duraderos en el pensamiento y la conducta del paciente. En un primer paso, se le enseña al paciente cómo identificar estos pensamientos disfuncionales o que pueden ser los que estén causando angustia, ansiedad. Luego también se le enseña a cuestionar estos pensamientos automáticos y cómo generar pensamientos que den paso a una acción diferente. También se usan técnicas para cambiar todos estos patrones de pensamiento y de comportamiento. Y finalmente se realiza un tratamiento sistemático para que el paciente se enfoque en la realización de metas.
La idea es que siempre el paciente tenga una participación activa en todo este proceso. Mi nombre es Rosa Rivas. Hablaremos sobre la psicobiología, disciplina de la biología cuyo objetivo principal está basado en la conducta y los procesos mentales que la posibilitan, atendiendo las bases biológicas subyacentes. Tenemos que entender así que la conducta es esa propiedad biológica que nos permite poner en marcha una relación activa con el entorno. Esta va a estar definida por manifestaciones visibles reguladas por el sistema nervioso, que a su vez van a estar definidas por factores filogenéticos, que es la historia evolutiva de la especie, y factores ontogenéticos, que son todas esas circunstancias que se han desarrollado en la vida del individuo desde el momento de su concepción. Esta rama también explora cómo el factor genético impacta en los pensamientos, emociones y acciones. Al entender estas conexiones se avanza en nuestros conocimientos sobre las experiencias humanas y así podemos comprender que este es el principal objetivo de la psicobiología, puesto que estudia cómo los procesos biológicos influyen e impactan en el comportamiento humano, desde un nivel celular y molecular hasta un nivel de sistemas y comportamientos complejos. Mencionemos las principales líneas de investigación de la psicobiología: aprendizaje y memoria, emoción y estrés, psicofarmacología, etología, neuropsicología, procesamiento sensorial, desarrollo y plasticidad del sistema nervioso. Fundamentos biológicos de la psicobiología. El sistema nervioso es donde radica la base de la actividad neurológica y el procesamiento de información. La neuroanatomía es la que nos permite comprender cómo las diferentes regiones cerebrales se relacionan con funciones específicas. Y los neurotransmisores son todas esas sustancias químicas que transmiten señales entre las neuronas y juegan un papel crucial en la regulación de las emociones, la conducta y los procesos cognitivos. Entre los neurotransmisores tenemos a los neurotransmisores de moaminas, que participan en la regulación del estado de ánimo, la atención y funciones viscerales. Podemos nombrar a la serotonina, histamina, dopamina y adrenalina. Y tenemos a los neurotransmisores de péptidos, que suelen estar involucrados en la modulación del dolor, la respuesta al estrés y otras funciones complejas del sistema nervioso. Entre estos tenemos a las endorfinas y la acetilcolina. Conducta y procesos mentales. Tenemos que enfatizar que el cerebro, sus estructuras, sus sistemas biológicos y sus neurotransmisores intervienen tanto en el comportamiento, la emoción y la cognición. En el comportamiento ejercen una profunda influencia sobre nuestras acciones y reacciones conductuales, como el movimiento, el sueño y la alimentación. En la emoción modulan nuestras experiencias emocionales desde la alegría hasta el miedo, afectando nuestra percepción y toma de decisiones. Y en la cognición son fundamentales para nuestras capacidades cognitivas, como la memoria, el aprendizaje y el razonamiento. Mi nombre es Kerina Yenmato y les voy a continuar hablando sobre la psicobiología, particularmente sobre sus métodos de investigación. Esta neurociencia utiliza técnicas altamente precisas que estudian la fisiología, la genética y la evolución del comportamiento, todo para encontrar la relación que existe entre el sistema nervioso y la conducta. Sus métodos se clasifican según la técnica utilizada en invasivos o no invasivos, invasivos porque implican la aplicación de fármacos a través de inyecciones o la aplicación de electrodos en el cerebro, y técnicas no invasivas que implican estudios imagenológicos como la resonancia magnética funcional o el electroencefalograma. Y según el momento de aplicación, estos estudios pueden ser in vivo, como la tomografía por emisión de positrones, o estudios post-mortem, que implican estudios histológicos como la autopsia. Acá les dejé un cuadro con la psicofarmacología o los fármacos que están implicados en la psicobiología. Vemos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estimulantes,
En el caso de los antidepresivos, se clasifican en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que aumentan los niveles de serotonina en el cerebro y por ende mejoran el estado de ánimo y reducen los síntomas de la depresión. Aunque nosotros como psicólogos no recetamos fármacos, es importante que conozcamos la existencia de ellos y cómo ellos pueden generar la síntesis de un neurotransmisor o bloquear cualquier receptor para así mejorar los síntomas de los pacientes que presentan estos trastornos. Ahora, hablando de trastornos, elegimos tres que son estudiados a través de la psicobiología: la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. En el caso de la depresión, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de interés. Así está asociada con la disminución de la serotonina y la norepinefrina. La esquizofrenia, que es un trastorno mental caracterizado por la presencia de alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados, aislamiento social, entre una clínica con síntomas psicóticos, negativos y cognitivos. Está asociado con un desequilibrio del neurotransmisor dopamina. Y finalmente tenemos el trastorno bipolar, donde hay cambios drásticos en el estado de ánimo y el paciente presenta una clínica con episodios maníacos, pensamientos rápidos, verborrea, insomnia, mucha actividad cerebral y un cuadro depresivo donde más bien está letárgico, triste, con pensamientos suicidas. Está asociado con los neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina. ¿Cuáles son los desafíos y las limitaciones de la psicobiología? Pues la complejidad del sistema nervioso, las interacciones multifactoriales, pues el paciente debe verse como un todo, consideraciones éticas que aún deben ser mejoradas, así como las técnicas que se utilizan para su estudio. ¿Cómo nosotros como futuros profesionales podemos contribuir con la psicobiología? Participando en la generación de avances tecnológicos, enfocarnos de manera interdisciplinaria para colaborar con otras ciencias como la neurociencia, la medicina, y poner todos nuestros esfuerzos en mejorar el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Hola, feliz día, soy Génesis García y voy a hablarles sobre la genética conductual. Esta lo que hace es que explora la interacción entre la predisposición genética y las influencias ambientales en el desarrollo del comportamiento humano. Básicamente, los trastornos mentales son el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales. De hecho, estudios genéticos han identificado diversas variantes genéticas que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades como depresión, esquizofrenia y trastorno de la bipolaridad, entre otros. Sin embargo, la genética no es el único factor determinante en este caso. También los factores ambientales como el estilo de vida, las relaciones, la dieta, entre otras cosas, cumplen un papel significativo. Ahora vamos con la interacción genes-ambiente, en este caso con la predisposición genética. Los genes proporcionan la base para ciertas características y tendencias del comportamiento. De hecho, variaciones genéticas específicas a menudo se heredan de los padres. Estas variantes lo que hacen es que aumentan la posibilidad o el riesgo de padecer de una enfermedad, pero no la causan directamente. No sé si me explico. Ahora vamos con las influencias ambientales. Estilo de vida o experiencias de vida, educación, cultura y entorno social moldean una expresión genética como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar donde crecemos, nacemos y nos desenvolvemos va a moldear nuestra expresión o forma genética. Y por último, en el último recuadro, la interacción dinámica, que dice que la interacción entre genes y ambientes es constante y compleja, creando a un individuo único. En resumen, todo esto es necesario para la genética de una persona. O sea, todo esto moldea nuestra genética, todos estos factores. Implicaciones éticas, un camino delicado. Investigación genética. Bueno, varias implicaciones éticas para la investigación genética de trastornos mentales incluyen privacidad y confidencialidad del uso de la información genética del paciente, uso apropiado de pruebas genéticas para predicción de riesgo y diagnóstico, potencial de estigmación y discriminación
basada en información genética. Y por último, consideraciones éticas del desarrollo de pruebas químicas para trastornos mentales. Ahora vamos con terapia genética. La seguridad y eficacia de las intervenciones genéticas, la implicación y la accesibilidad para futuras generaciones. Básicamente, esto es una técnica experimental que utiliza los genes para tratar o prevenir enfermedades. Por último, tenemos en el último recuadro el área de sociedad, que dice que el impacto social de la genética conductual, el derecho a la privacidad y la toma de decisiones informadas. En resumen, es crucial considerar las implicaciones éticas y sociales para evitar usos inapropiados de la información genética y promover una sociedad más justa e inclusiva. Mi nombre es Yanira Hadid y continuamos con las características que definen a una disciplina como científica. Primero, objetividad, al recolectar información objetiva y verificable a través de experimentos, observaciones o estudios sistemáticos. Segundo, uso del método científico, como un marco para formular preguntas, diseñar investigaciones, recopilar y analizar datos y llegar a conclusiones basadas en evidencia. Tercero, el desarrollo de un paradigma objetivo, donde debe haber un objeto de estudio definido y delimitado. Cuarto, la observación, medición y experimentación, donde el objetivo es descubrir y comprender las leyes y principios que rigen al universo. Quinto, sistemático en su enfoque, lo que significa que esto sigue un conjunto ordenado y lógico de pasos para investigar un fenómeno. Sexto, progresividad en el conocimiento. La ciencia busca constantemente expandir y refinar sus conocimientos. Séptimo, uso de un lenguaje formal y preciso para describir y comunicar sus hallazgos. Octavo, universalidad. Los hallazgos científicos son universales en el sentido que son aplicables más allá de las circunstancias específicas en las que se descubrieron. Todos estos criterios ayudan a distinguir las disciplinas científicas de otras en el campo de conocimiento. La psicología, como la conocemos hoy en día, es el resultado de una larga evolución que comenzó en la antigüedad con la filosofía y culminó en una disciplina científica. En la antigua Grecia, filósofos como Platón, Aristóteles desarrollaron teorías sobre la naturaleza, el cosmos y la materia y llegaron a la conclusión de que debía existir un alma, algo que contraponer al cuerpo. En el Renacimiento, durante la Edad Media, la filosofía estuvo fuertemente influenciada por la teología y la metafísica, alejándose en cierta medida de la observación empírica, y es donde surge por primera vez el término psicología. En la Ilustración, el Renacimiento y la Edad Moderna, pensadores como Descartes, Galileo y Newton comenzaron a separar la filosofía de la ciencia, enfocándose en métodos más experimentales y cuantitativos. Uno de los pensadores más influyentes de la época fue John Locke, quien sostenía que el conocimiento se adquiría a través de la experiencia sensorial. Durante el siglo XIX, la filosofía y la ciencia se consolidaron como disciplinas diferenciadas, con la física, la química, la biología y otras ciencias naturales adquiriendo mayor autonomía. Aquí es donde la psicología se separó formalmente de la filosofía en medio del apogeo del positivismo. Fueron Wilhelm Wundt y William James quienes fueron acreditados como fundadores de la psicología como ciencia y disciplina académica distinta de la filosofía, ya que aperturaron el primer laboratorio experimental. Durante el siglo XX y hasta la actualidad, la psicología ha continuado evolucionando y con el desarrollo de diversas corrientes y enfoques, desarrollándose como un campo específico que analiza los fundamentos, los métodos y los supuestos de las teorías científicas. Es importante destacar que aunque la psicología es ahora una ciencia que sigue manteniendo fuertes vínculos con la filosofía, especialmente en temas como la ética, la conciencia y el libre albedrío. Gracias. Hablemos un poco sobre los métodos científicos utilizados en la psicología. Como es una ciencia, tiene una gran variedad de métodos para investigar y entender los fenómenos relacionados con la mente y el comportamiento. Como primer método tenemos el método descriptivo, que lo utilizamos obviamente para describir comportamientos y experiencias tal como nos las presentan naturalmente. Incluye técnicas como la observación naturalista, las encuestas, las entrevistas, las pruebas psicológicas, entre otros. Luego tenemos el método correlacional. Este se utiliza para estudiar la relación entre dos variables en un problema. Una correlación puede indicar si algo cambia en una variable y este cambio es acompañado por un cambio en otra variable. Y por último tenemos el método experimental. Este se utiliza para determinar la causa y el efecto entre las variables. En un experimento, el investigador puede manipular una variable, que en este caso se llama variable independiente,
y luego mide los cambios que ocurren en la otra variable, es decir, la variable independiente, por medio de esta manipulación. El método científico en la psicología tiene los pasos básicos, que son hacer una observación que describa el problema para darle a entender al público el problema que queremos exponer, crear la hipótesis en base a lo que nosotros estamos exponiendo, lo que nosotros creemos que puede resolver el problema, probar esta hipótesis para comprobar que lo que estamos diciendo o lo que el psicólogo esté diciendo es verdad o es mentira, y por último sacar las conclusiones y refinar la hipótesis, que en dado caso de que sí resulte, es comprobar que nuestra hipótesis es cierta y sacar conclusiones por medio de esta hipótesis comprobada. Entre las contribuciones a otras ciencias, hablemos del impacto de la psicología para otras disciplinas. En la medicina se ocupa de cómo los factores psicológicos y conductuales y culturales contribuyen a la salud física y a la enfermedad. En esto también tenemos que tener en cuenta los estudios de la psiquiatría y todo lo que tiene que ver con las enfermedades y trastornos mentales que pueden llegar a padecer los pacientes. Luego tenemos la educación, en donde los docentes utilizan algunos de los métodos psicológicos y la psicología como tal para ayudar a sus estudiantes a comprender de mejor manera lo que necesitan aprender o que aprendan de manera más fácil dado a la capacidad mental de cada uno. Dentro de la antropología, la psicología ha influido de manera cultural y social, ya que los psicólogos han trabajado con antropólogos para estudiar cómo la cultura afecta el comportamiento humano y los procesos mentales. Y por último tenemos a la sociología, ya que la psicología en esta ciencia, en esta disciplina, se ocupa de cómo las influencias sociales afectan el comportamiento de los seres humanos de forma individual y de forma grupal. Los psicólogos sociales estudian temas como la conformidad, la persuasión, la dinámica de grupo y la formación de actitudes. También tenemos que tener en cuenta que estas son solo algunas de las formas en las que la psicología ha impactado otras disciplinas, ya que es un campo muy amplio y diverso que está en constante evolución todo el tiempo. Para concluir esta exposición, hablemos de los desafíos y críticas que ha sufrido la psicología, ya que como ciencia no se ha salvado de lo mismo, de los desafíos y las críticas que ha tenido que enfrentar a lo largo de los años desde su fundación. Primero tenemos la replicabilidad de los estudios, donde la psicología ha enfrentado críticas debido a la baja tasa de replicabilidad en algunos de sus estudios, ya que esto ha llevado a una crisis de confianza en la disciplina como tal. Las causas de estas crisis pueden ser muy diversas porque pueden incluir sesgos individuales por parte de investigadores, por falta de incentivos. Esto ha llevado a una crisis de confianza en la disciplina, ya que las causas pueden ser diversas porque pueden incluir sesgos individuales de los mismos investigadores, pero también tiene que ver con la falta de incentivos a los estudios de replicabilidad, los estándares de prioridad que actualmente tendrían las revistas por los estudios novedosos y positivos. Luego tenemos los problemas de subjetividad. El subjetivismo en la psicología implica que las conclusiones pueden variar significativamente dependiendo de los investigadores que abogan por la perspectiva centrada en el objetivo, ya que distintos investigadores pueden investigar el mismo tema, pueden desarrollar el mismo tema desde puntos de vista muy distintos, por lo que pueden llevar a conclusiones distintas. Y por último tenemos la diversidad de enfoques teóricos, porque como la psicología es una disciplina con una amplia gama de enfoques teóricos como el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, el funcionalismo, esta diversidad puede ser vista tanto como una fortaleza porque permite abordar los estudios de distintas formas y de distintos puntos de vista, como un desafío, ya que puede llevar a la fragmentación de la disciplina como tal. Pero tenemos que tener en cuenta que los desafíos y las críticas son parte integral del desarrollo y la evolución de la psicología como una ciencia. A través de la confrontación y resolución de estos problemas, la psicología ha logrado avanzar y evolucionar a lo largo de los años, mejorando sus temas de estudios y la comprensión de la mente y el comportamiento humano. Con esto concluyo. Aquí enseñamos las referencias.
utilizadas para la investigación.